La primera gran batalla de la Guerra Civil Española fue la Batalla del Jarama, en febrero de 1937, en los alrededores de Madrid. Cerca de 60.000 hombres entre los dos bandos y abundancia de carros de combate y aviones, también numerosa presencia extranjera, carros alemanes y aviones italianos en el bando nacional, carros y aviones soviéticos y 3 brigadas internacionales en el bando republicano. En aquel momento, los nacionales habían logrado unir ya sus zonas, mientras los republicanos trataban de organizar sus filas y sacar partido de su superioridad material. Aún se pensaba que Madrid era la clave de la guerra. La batalla terminó en tablas, pero quien mejor parado salió fue el gobierno del Frente Popular, que logró mantener Madrid bajo su dominio. Para entonces, el gobierno del Frente Popular ya había abandonado la capital, pero en ella quedaba el ejército del general Miaja, y Madrid, en efecto, seguía siendo el vértice de las estrategias de unos y otros. Desde el mes de noviembre anterior, Franco intentaba tomar la ciudad. Con el gobierno enemigo en Valencia, el objetivo de Franco era cortar las comunicaciones. La maniobra nacional, dirigida por el general Orgaz, consistía en rodear Madrid por el sur en dirección este, hacia Arganda y Alcalá de Henares, para cerrar la carretera con Valencia. Enfrente, el Ejército Popular de la República, dirigido por el general Miaja, estaba planeando una ofensiva precisamente en el mismo punto. Franco se adelantó. Las tropas de Franco lograron cruzar la Tajuña por los puentes que habían preparado los propios republicanos y el 14 de febrero, en medio de un intenso frío, alcanzaron su máxima penetración en territorio enemigo. A partir de ahí, los republicanos consiguieron detener el avance y lanzaron una contraofensiva, pero fracasaron. Durante varios días, todos los combates se concentraron en el Cerro Pingarrón, escenario de una encarnizada lucha. El cerro acabó en manos de Franco, pero sin poder ir más allá. Los nacionales no pudieron tomar la carretera de Valencia, pero sí tenerla a tiro de artillería, lo cual obligó a los republicanos a desviar el tráfico. Asimismo, el Frente Popular tuvo que dejar ahí una buena cantidad de tropas para defender la zona, lo cual mermó su capacidad de maniobra en otros puntos del frente. La batalla del Jarama terminó el 27 de febrero. El saldo fue muy cruento. Alrededor de 7.000 bajas en el bando nacional y hasta 10.000 en el bando republicano. De ellas, unos 2.500 de las brigadas internacionales. Ellos estaban muy interesados en cercar Madrid porque la única vía de comunicación que teníamos para recibir víveres y para recibir armamento pues era la carretera de Valencia. Y Madrid estaba aislado simplemente como una cometa que nada más tiene un hilo y que se corta ese hilo pues se la lleva el viento y desaparece. Y se hubiera podido pasar con Madrid en aquellos momentos, ¿no? Tenían una bomba que se llamaba de piña, de hierro, toda ella de hierro, y mataba 6 o 7 de una vez la bombita esa, porque se desparcía mucho. Y nosotros, como no teníamos nada, pensamos en hacer con los botes de leche condensada, pues se pensó, pues se desayuna con leche condensada en vez de con la normal, y el bote se aprovecha para hacer la bomba. Tenía ahí unos tornillos, unos clavos, y tenía un poco de dinamita. A lo mejor hasta le echábamos poca porque no teníamos mucha. Bueno, pues fingíamos que teníamos bombas, pero no alcanzaba casi, alcanzaba muy poco. Allí pasamos de todo. Primero porque es que estábamos en la trinchera y para descansar un poco nos echamos a dormir. Y resulta que si nos descuidamos nos ahogamos, porque empezó a llover y aquello se inundó, pero seguíamos al pie de la ametralladora y no había que se moviera. O sea que pasar de todo, malo, sin sabores, en fin. Yo recuerdo que bajaban 2 filas de soldados, que eran internacionales, cada uno por la carretera una fila por cada lado de la carretera de Valencia, que venían preparados para ir al frente. Y llegaban y pedían agua, hacían así, les daban los botijos de agua y se lo veían. A mí se me quedó esa imagen grabada, que no parecían personas, iban completamente desfigurados y pedían agua, iban. A mí aquella imagen se me quedó. Yo, si hubiera sido pintor, creo que hubiera pintado con exactitud la imagen que llevaban. Y ya por la noche, el mismo día 15,
no se oía nadie, nada, ni un tiro, ni nada, ni nada. Lo que sí se oía eran los lamentos de los heridos pidiendo socorro y auxilio, porque sus compañeros no los retiraron porque no quisieron, porque no pudieron o porque no quisieron. Nosotros estábamos ahí arriba. Claro, ellos no, cuando salían de ahí, pues ya iban muertos. Al salir de la tenencia ya iban muertos, las criaturas, la verdad es esa. Pues nosotros estábamos arriba de todo. Pero evidente que el que los mandaba no tenía mucha idea de la táctica. La aviación fascista nublaba el sol cuando venían, y que empezaban a las 6:30 de la mañana, oleadas de aviones, ametrallándonos los Messerschmitt, nos barrían, nos hacían. A medida que iba avanzando la guerra, cada vez más aviones. A nosotros nos ganó la guerra a Alemania. Ellos estaban muy amparados, el enemigo estaba muy amparado con Hitler, con Mussolini, y les traían mucho armamento y se la pasaban por Francia o por avión. Pero a la República, lo que le mandó Rusia, los franceses se lo pararon en la frontera, se lo quitaron y no se la devolvió. O sea, que los republicanos no teníamos apenas nada para defendernos. Un cabo de otra unidad de infantería era nada más y nada menos que alemán. Alemán que le dieron 7 u 8 tiros en el cuerpo, que se rompía la camisa y tapaba los agujeros y seguía disparando, y allí mismo le dieron la laureada de San Fernando, a alemán. Uno de esos días que estábamos allí, vino la aviación nuestra, y los chatos y moscas nuestros, que ya empezaron a venir, y allí se tuvieron que retirar los nuestros, porque los Messerschmitt alemanes, eran muchos, huyeron los nuestros, pero uno de los nuestros se volvió y los atacó, y echó 2 abajo. Pero al retirarse, bajó muy a ras de tierra y cogió un poste de la luz y quedó entre las 2 líneas, y era una chica rusa. Fue una batalla muy cruenta para los 2 campos, es decir, quedaron allí un poco desguazados, ¿no? Los 2 ejércitos, hasta tal punto que luego después ellos no pudieron acudir con las reservas que querían a Guadalajara, cuando la batalla de Guadalajara. Fue producto de que la batalla del Jarama desgastó mucho a los dos ejércitos, también a nosotros. Los primeros escuadrones empezaron a pasar ya a los llanos del Jarama. Pero había una dificultad, y es que el río estaba en medio, y entonces teníamos que pasar, pues, los de a pie, pues, en fin, a trancas y barrancas iban pasando, pero los de a caballo, pues ahí los caballos, bueno, entonces el único remedio que hubo era pasar por el puente de Pindoque, un puente de hierro que había sobre el Jarama, que no he vuelto por allí. Y al pasar el puente de Pindoque, se me cayó el caballo con la ametralladora, el trípode y todo al río. Y mira por dónde, pues me dieron un tiro en una pierna, la pierna derecha. Y ahí salía sangre, y no sé si que cogió una vena. Se asustaron los de la escuadra que llevaba conmigo, y ¡ay, que está herido, no sé qué y tal, pum, y me llevaron. Vino la pasionaria y nos dijo que si cogíamos el pingarrón, que nos daba 3 días o 4 días de permiso para Madrid, y nos daría un camión de tabaco. Claro, los combatientes querían, porque nosotros no teníamos tabaco, nosotros, los que fumaban, yo no fumaba, fumaban hojas de patatas secas, no había tabaco. Tabaco lo tenían los fascistas. Nosotros teníamos el papel de fumar, de liar. Nosotros creíamos que el cerro Pingarrón era un bocadillo fácil. Después ya despertamos. Bueno, que hay una fortaleza, amigo. Por oleadas salían de la trinchera. Y por oleadas. Y claro, tú fíjate, con 12 máquinas que teníamos nosotros emplazadas ahí, para los fusiles ametralladores, para esas criaturitas, ¿dónde iban? Y que no había más remedio que hacerlo. No es que fuese capricho nosotros de hacerlo, que había, porque si no, ya venían ellos a por nosotros. Y luego, después de todo eso,
cambiábamos, ellos tenían mucho papel de fumar, y nosotros teníamos mucho tabaco, ellos nos daban papel de fumar y nosotros le damos tabaco. Estábamos todos deseando tomar Madrid, deseando acabar aquello, porque aquello no tenía sentido. Aquello para nosotros, una guerra civil, no tenía sentido. Yo con 20 años, ¿cómo voy a pensar de una guerra civil? Si eso no lo piensa nadie, y yo menos. Eso fue muy penoso, porque claro, aunque ya sabíamos que íbamos perdiendo, pero nunca creíamos que aquello iba a ser así. Una guerra civil, eso es lo peor que hay en el mundo entero, porque son hermanos con hermanos. No es un español con un francés, no, es un español con otro español. Eso es lo peor que hay. Yo me pongo en el puesto de una madre que pierde a un hijo, en el puesto de una novia que pierde a su novia, en el puesto de una esposa que pierde a su esposo. Yo tengo una familia de estos jóvenes de hoy, hijos de mis primos, hijas, hijos. No nos hables de la guerra, no queremos saber de la guerra, pero ¿cómo yo no voy a hablar de la guerra si forma parte de mi vida? Si a mí me cogió con 19 años y estos tienen todo regalado hoy, no les falta de nada con sus padres, si no trabajan les alimentan los padres, pero esto en aquella época. ¿Cómo no voy a hablar de la guerra? ¿Cómo aquello ha quedado suprimido si hoy hay escritores todavía hoy que están escribiendo sobre la guerra de España? ¿Qué es eso? ¿Cómo vamos a olvidar nosotros la guerra?